Capítulo 11. Pronto se cumplió el deseo de Gregor de ver a su madre. Durante el día, por consideración a sus padres, Gregor no quería mostrarse asomado a la ventana y tampoco podía arrastrarse mucho en el par de metros cuadrados de suelo. Durante la noche le costaba mantenerse quieto, tumbado en el suelo. Pronto la comida dejó de causarle el menor placer y, para distraerse, empezó a corretear por las paredes y el techo. Le gustaba sobre todo estar colgado del techo. Eso era muy distinto que estar tumbado en el suelo. Respiraba con más libertad, su cuerpo se estremecía ligeramente y en la despreocupación, casi feliz que Gregor sentía estando allí arriba, podía suceder que, para su propia sorpresa, se soltase y cayera al suelo. Pero, como es natural, ahora dominaba su cuerpo mucho más que antes y no se lastimaba ni siquiera con tamaña caída. La hermana se dio cuenta enseguida de la nueva distracción que había encontrado Gregor. Al rectar, iba dejando aquí y allá rastros de su sustancia pegajosa y se le metió en la cabeza facilitarle a Gregor todo lo posible facilitar a Gregor todo lo posible sus movimientos y retirar los muebles que se lo impedían, sobre todo el baúl y el escritorio. Pero no era capaz de hacerlo sola y no se atrevía a pedirle ayuda al padre. Desde luego, era seguro que la criada no la iba a ayudar, pues esa muchacha de unos 16 años se mantenía valientemente en la casa desde que fuera despedida la anterior cocinera, pero había pedido el favor de mantenerse continuamente encerrada con llave en la cocina y tener que abrir solo si la llamaban expresamente. Por eso, a la hermana no le gustó más, por eso, a la hermana no le quedó más remedio que pedírselo a su madre un día que el padre estaba ausente. La madre acudió entre exclamaciones que excitada de alegría, que excitada alegría. La madre acudió entre exclamación de excitada alegría, pero se quedó muda ante la puerta de la habitación de Gregor. Como es natural, primero la hermana comprobó que todo estaba en orden en la habitación. Solo entonces dejó entrar a la madre. Gregor, con la máxima premura, había bajado aún más la sábana, haciendo más dobleces, y en conjunto realmente parecía una sábana que se hubiese tirado casualmente sobre el canapé. Gregor también se abstuvo en esta ocasión de atisbar por debajo de la sábana. Renunció a ver a su madre en esta ocasión y solo se alegró de que hubiese venido. Entró. Entra, no se le ve, dijo la hermana, que al parecer llevaba a su madre de la mano. Gregor oyó cómo las dos débiles mujeres desplazaban el viejo baúl, bastante pesado, de su sitio y cómo la hermana realizaba siempre la mayor parte del esfuerzo sin atender a las advertencias de la madre, temerosa de que su hija de que su hija se fatigara en exceso. Tardaron mucho tiempo. Al cabo de un buen cuarto de hora, la madre dijo que sería mejor dejar el baúl ahí. En primer lugar, porque era muy pesado y no acabarían antes de que volviera el padre, y dejarlo en medio de la habitación le impediría a Gregor el paso a cualquier sitio. Y en segundo lugar, porque no estaba nada segura de hacerle un favor a Gregor retirando los muebles. Creía más bien lo contrario. La vista de la pared desnuda le deprimía el corazón, porque no iba. ¿Por qué no iba a tener Gregor la misma sensación? Él que estaba acostumbrado desde hacía mucho a esos muebles y por eso se sentiría abandonado en la habitación vacía. Y no parecerá, concluyó la madre en voz muy baja, casi en susurro, como si quisiese evitar que Gregor, cuya posición exacta no conocía,
oyese quisiera el timbre de su voz, porque él no entendía las palabras eso, de eso estaba segura. No parecerá que al retirar los muebles no parecerá que al retirar los muebles renunciamos a toda esperanza de mejoría y que lo abandonamos sin consideración a su suerte. Creo que lo mejor será dejar la habitación igual que estaba antes, para que Gregor, cuando vuelva con nosotros, lo encuentre todo sin cambios y le sea más fácil olvidar este intervalo de tiempo. Al oír estas palabras de la madre, Gregor se dio cuenta de que la falta de toda relación humana directa, unida a la monotonía de su vida en familia, debía de haberle trastornado su mente a lo largo de esos 2 meses, pues de otro modo no podía explicarse su serio deseo de que vaciaran su habitación. Realmente tenía ganas de que su cálida habitación, equipada cómodamente con muebles heredados, se convirtiese en una cueva en la que sí podría raptar sin obstáculo en todas direcciones, pero olvidando con la misma rapidez su pasado humano por completo. Ahora ya estaba cerca de olvidarlo, y solo la voz de su madre, que no oía desde hacía tiempo, le había hecho reaccionar. Nada había que retirar, todo debía quedarse. No podía prescindir de las buenas influencias que los muebles ejercían sobre su estado, y si los muebles le impedían raptar y trepar inútilmente, eso no era un prejuicio, sino una gran ventaja. Pero, desgraciadamente, su hermana opinaba otra cosa. Ella se había acostumbrado, no sin motivo, a que sus padres la considerasen la experta de la familia en los asuntos de Gregor, y por eso, ahora, el consejo de la madre fue para la hermana motivo suficiente para insistir en retirar no solo el baúl y el escritorio, lo único en lo que habían pensado al principio, sino también todos los demás muebles, con excepción del imprescindible canapé. Por supuesto que no fue solo un empecinamiento infantil ni la confianza en sí misma adquirida en los últimos tiempos, de forma tan inesperada como difícil, lo que la movió a tomar esa determinación. De hecho, también había observado que Gregor necesitaba mucho espacio para reptar y que, por lo que se podía ver, no utilizaba los muebles en absoluto. Pero quizá también influyese el sentido entusiasta de las chicas de su edad, que busca satisfacerse en cada ocasión que se presenta, y por el que ahora Grete se dejaba tentar para hacer que la habitación de Gregor fuese todavía más terrorífica, para luego poder hacer por él aún más que hasta ahora. En la habitación, en la que ahora Gregor dominaba totalmente solo las paredes vacías, nadie se atrevería a entrar jamás excepto Grete. Por eso, porfió en su decisión y no se dejó convencer por la madre, que también parecía insegura en esa habitación por pura inquietud, y pronto se cayó y, y pronto se cayó y ayudó a la hermana con todas sus fuerzas a sacar de allí el baúl. Bueno, en caso de necesidad, Gregor podía prescindir del baúl, pero el escritorio se debía quedar. Apenas habían abandonado las mujeres la habitación con el baúl, que empujaban entre jadeos, Gregor asomó la cabeza por debajo del canapé para ver cómo podía intervenir del modo más precavido y delicado posible. Pero para su desgracia, fue la madre la primera en volver, mientras Grete, en la habitación contigua, se afanaba ella sola en mover el baúl, naturalmente sin desplazarlo un ápice de su posición. Pero la madre no estaba acostumbrada a ver a Gregor. La impresión de verle podría ponerle enferma, y por eso Gregor, andando hacia atrás,
se desplazó asustado hasta el otro extremo del canapé, pero no pudo impedir que la sábana se moviese un poco por delante. Esto bastó para llamar la atención de la madre. Se detuvo bruscamente, se mantuvo quieta un instante y luego volvió con Grete.